Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos y damos inicio a nuestro último estudio bíblico que tenemos durante este año, el cual hemos transmitido a través de Facebook en la página de la Iglesia Bautista El Renuevo. Así es que les doy la bienvenida y de parte de la Iglesia El Renuevo, pues Dios les siga bendiciendo y gracias por acompañarnos durante todos estos meses. Y hoy vamos a tener un estudio titulado La Maravilla de la Navidad. La Maravilla de la Navidad, así es que vamos a ver qué dice la Biblia sobre este acontecimiento tan importante y algo que Dios ha iniciado y obviamente como una bendición para la vida del ser humano. Así es que oramos y gracias, Padre, tenemos en esta noche por todas tus bendiciones a través de todo este año. Nos has permitido, Señor, la vida y la salud y sobre todo conocerte, vivir bajo tu palabra, bajo el amor de Cristo y la dirección de tu Espíritu Santo. Ayúdanos en esta noche, Señor, para estudiar tu palabra y al comprender el verdadero significado de la Navidad, podamos, Señor, vivirlo, disfrutarlo y compartirlo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bueno, busque por favor en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Así es que vamos a tomar aquí de este pasaje algunas de las enseñanzas. Y en primer lugar me gustaría que viéramos o que entendiéramos el verdadero significado de la Navidad. La palabra Navidad significa nacimiento. Lo que sucede es que ahora hay gente que pues como que está en contra, ¿verdad?, de la Navidad, o dicen que no es algo que está en la Biblia, pero pues nada más lejos de la verdad. Obviamente que la Navidad es el nacimiento de Cristo Jesús, Dios encarnado. Y voy a compartirles una explicación sobre qué es la Navidad y la compartió el pastor Charles Stanley para que pudiéramos entender el verdadero significado de la Navidad. Y él dice así: la Navidad es la celebración del momento histórico en el cual Dios vino a la tierra en la persona de su Hijo amado, Jesucristo, con el propósito de reconciliar al hombre pecador con Él mediante su muerte sustitutiva en la cruz, lo que significa que Jesús murió por nosotros. Y vuelvo a darle lectura. La Navidad es la celebración del momento histórico en el cual Dios vino a la tierra en la persona de su Hijo amado Jesucristo con el propósito de reconciliar al hombre pecador con Él mediante su muerte sustitutiva en la cruz, lo que significa que Jesús murió por nosotros. Ahora, algunos entendimientos básicos. Obviamente no celebramos los cristianos una fecha, ¿verdad? Más bien celebramos un hecho histórico, un hecho real, ¿verdad?, que fue el nacimiento de Cristo Jesús. Entonces sabemos que Jesús no nació un 24 o un 25 de diciembre. De hecho, la Biblia tampoco dice específicamente en qué día nació Jesucristo, pero lo más importante es que Él nació y que Él vino aquí, ¿verdad?, con el propósito de reconciliarnos a los seres humanos con el Padre. Es que nos gozamos por el hecho del nacimiento de Cristo Jesús. Busque también, por favor, ahora en Lucas capítulo 2, el Evangelio de Lucas capítulo 2, en los versículos del 8 al 10, en donde se relata aquí en parte el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 2, versículos del 8 al 10, y dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué es la Navidad? Pues las buenas noticias de parte de Dios, buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto es lo que celebramos los cristianos, el nacimiento de Cristo. Digo, más allá de la fecha, ¿verdad? Y no entramos en discusión porque no existe con exactitud algo que la Biblia nos diga en qué día o en qué hora nació Jesucristo. Lo más importante es el hecho. Él nació y Él es el único Salvador, y Él vino precisamente para darnos buenas noticias de gran gozo, que significa la posibilidad de ser hijos de Dios, de vivir en comunión con Dios Padre y de esta manera hacer su voluntad. Ahora, los adornos pues son eso, son adornos, ¿verdad? En ninguna forma
le rendimos algún tributo o adoración a nada, ¿verdad? Excepto a Cristo Jesús. El arbolito, las esferas, los regalos, los foquitos, son adornos propios de la época, nada más. No estamos nosotros celebrando a una divinidad llamada Tammuz, etcétera, nada de eso, ¿verdad? Nada por el estilo. Simplemente nos alegramos y tenemos esta oportunidad de que el mundo lo recuerda, de que el mundo lo festeja, ¿verdad? Entonces aprovechamos para, en vez de estar hablando mal de, pues, o de cosas que no son, o cada quien tiene su propio argumento o historias, según eso, o relatos en cuanto a cuál es el significado histórico de la Navidad, a fin de cuentas, lo más importante es anunciar al Salvador, anunciar a Cristo Jesús. Ahora, sí es cierto, hay una forma incorrecta en que el mundo, precisamente por su desconocimiento de la Biblia, de la palabra, pues celebra o pretende festejar de una forma incorrecta esta época, estas fechas, la Navidad, y una de esas formas incorrectas, de acuerdo, ¿verdad?, son las borracheras o los bailes sensuales o carnales, etcétera, lo cual estamos de acuerdo, no debe ser, porque a fin de cuentas el festejado es Cristo Jesús, y si lo vamos a festejar, pues tenemos que hacerlo conforme a lo que a Él le agrada. Así es que la forma correcta de celebrar la Navidad es agradando a Dios, haciendo su voluntad, ¿verdad?, con una vida de obediencia conforme a la Biblia y compartiendo el Evangelio. Esa es la forma correcta. Así es que ahora sí regresamos, por favor, a Isaías, capítulo 9. En los versículos del 1 al 4, Isaías 9, del 1 al 4, y dice así: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Verso 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega cuando se gozan, cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Entonces lo que tenemos aquí es que precisamente ya desde el Antiguo Testamento estaba profetizada la Navidad o el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos relata las condiciones cuando alguien no conoce al Mesías, cuando alguien no conoce al Salvador, que es Cristo Jesús. Nos dice, por ejemplo, en el verso 1, que la gente vive en oscuridad y vive en angustia. Entonces aquí tenemos, vamos a ver por lo menos ahorita 3 bendiciones de la Navidad. Por eso hablamos de la maravilla de la Navidad. 3 bendiciones, y en este versículo 1 se nos promete que el ánimo y el consuelo que Dios nos da. A veces podemos estar viviendo de tal manera que estamos como en una obscuridad y en angustia, como relata aquí en este versículo 1, y en aflicción, ¿verdad? En aflicción, en ansiedad. Pues ahorita es muy característico este estilo de vida. En muchas personas sienten como que están viviendo en tinieblas, no conocen la luz de Dios. Y a veces en ese pesimismo o en esa desesperación pensamos que los problemas y las tristezas nunca van a terminar, pero sabe que aquí está la esperanza. Aquí viene parte de la respuesta del por qué el nacimiento de Cristo Jesús. Bueno, porque Dios nos anima, Dios nos consuela y Él nos dice: no tienes por qué estar viviendo todo el tiempo en angustia, en aflicción, en desesperación, en tristeza, nada de eso. Esto terminará porque Dios nos guiará y nos sacará adelante a pesar de los problemas que hay. Entonces, contamos con el ánimo y con el consuelo de Dios y bendecimos por ello su nombre. Nosotros nos hemos provocado nuestros propios problemas o alguna otra persona también nos ha perjudicado, pero a fin de cuentas Dios nos llena de esperanza y nos dice: vas a salir adelante. Ahora, y ese es uno de los propósitos del nacimiento de Cristo. Nos dice también en el verso 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte. Luz resplandeció sobre ellos. Ahora, sombra de muerte en ese valle de oscuridad que representa una vida pues en donde se han terminado quizás ya las ilusiones, la esperanza, y no ve uno posibles
soluciones para poder tener una vida de felicidad, de gozo, de amor, de fe, etcétera. Pero aquí dice que viene una gran luz. Ahora, ¿cuál es esa luz? Pues es Jesucristo, es la gloria de Cristo, la gloria de Dios. Él nos dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Ahora, ¿de dónde o de quién proviene esa luz? Pues es de Dios mismo. La Biblia dice que Dios es luz. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, qué importante es conocer a Cristo Jesús en lo personal, y cuando lo conocemos como nuestro Señor y Salvador, Él viene a nuestra vida y resplandece con su gloria, ilumina todas las áreas más oscuras de nuestro ser, de tal manera que ahora trae paz, alegría, esperanza, gozo, y el poder de su Espíritu Santo es la luz que es Cristo Jesús. No hay otra luz. Hay luces falsas, ¿verdad? Porque Satanás se disfraza también como ángel de luz, pero es algo falso. La luz verdadera, la luz única y real, proviene de parte de Dios, porque la luz de Dios siempre nos guía a la verdad, y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, segundo lugar, Dios resplandece en nuestros corazones cuando conocemos el Evangelio de Jesucristo. Aparte ahí en Isaías, y vamos ahora a la carta de Pablo a los Corintios, segunda a los Corintios capítulo 4, segunda a los Corintios 4, y de hecho este texto lo leímos la semana pasada, este versículo, segunda de Corintios 4, en el versículo número 4. Segunda de Corintios 4, dice Pablo, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con minúscula, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Ahora, cuando esta luz del Evangelio, de las buenas noticias de Dios a través de Cristo Jesús, creemos esta noticia y nos acercamos y nos rendimos a Cristo Jesús, Dios alumbra nuestro entendimiento y ahora nos permite ver las cosas realmente y nos permite conocer a este Dios de bondad, Dios justo, Dios santo, un Dios lleno de gracia y de misericordia, y la vida cambia. Ahora ya no tenemos por qué andar en tinieblas, sino caminamos a la luz del Evangelio de Cristo Jesús. Y en tercer lugar, en Isaías, regresando a Isaías 9, versículo 3, dice aquí, multiplicaste a la gente y aumentaste la alegría. En vez de lamento, en vez de tristeza, Dios llena de alegría la mente y el corazón del ser humano. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, alegría, ¿por qué? Porque le conocemos a Él, porque hacemos su voluntad, porque confiamos en Él, ¿verdad? Entonces, alegría, dice, y se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega. Versículo 4, ¿por qué? Dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. En tercer lugar, Dios trae gozo, ¿verdad? ¿Por qué? Por la libertad que Cristo nos da. El pecado es como un yugo, ¿verdad? Que oprime a la gente y que nos esclaviza. Pero cuando conocemos a Dios, Dios rompe esas cadenas de esclavitud, conocemos a Cristo, y si conocemos a Cristo, Él entonces nos da la verdadera libertad a través de su sangre, que Él derramó en la cruz del Calvario, perdona y nos limpia toda maldad, todo pecado, y ahora nos da victoria sobre el dominio del pecado, y nos da victoria para poder hacer su voluntad. Entonces, estas son algunas de las bendiciones que vemos en estos versículos, que precisamente apuntan hacia el significado de la Navidad, las buenas nuevas, las buenas noticias de gran gozo. Ok, ahora a continuación en Isaías 9, versículo 6, vamos a ver algunos títulos que se le dan a nuestro Señor Jesucristo, algunos títulos, y en estos títulos encontramos también bendiciones, ¿verdad? Estos títulos que se le dan a Jesús. Isaías 9, versículo 6 dice aquí, profetizando, ¿verdad?, su nacimiento, porque un niño nos es nacido. ¿A quién se refiere? A Cristo Jesús, a su naturaleza humana. Él nació de la Virgen María, concebida por el Espíritu Santo, y dice también,
hijo, un hijo nos es dado, haciendo alusión a su divinidad, a su divinidad, y dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, bueno, etcétera. Entonces, comenzamos entonces con estos títulos, y este título que se le da al Mesías, habla de su identidad, como Dios hecho hombre, Dios encarnado, y eso es lo que es la Navidad, la encarnación de Dios, Dios buscando al ser humano, ¿verdad? Dios tomando la iniciativa, a pesar de ser pecadores, a pesar de no merecer ni su gracia ni su perdón, Dios toma esa iniciativa y se humana, ¿verdad? Este es uno de los, un misterio que nos marca la Escritura, pero esta iniciativa de parte de nuestro Dios nos permite a nosotros entender entonces esta identidad, Dios hecho hombre, a través de la persona de Jesucristo. Mientras Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él mantuvo siempre estas dos naturalezas, su naturaleza humana y su naturaleza divina. Así es que se anuncia entonces el Dios hombre encarnado en la persona de Cristo para precisamente dar su vida y morir en la cruz y resucitar para darnos perdón de pecados. Ok, continuamos también en el versículo 6, dice, y el principado sobre su hombro, o sea, él gobernará, como vamos a ver más adelante, su gobierno será eterno e ilimitado. Bueno, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ok, otro título que se le da aquí a Jesucristo es admirable. ¿Por qué admirable? Precisamente por su identidad, como Dios hombre, como Dios tomando la iniciativa y buscando, Dios acercándose al hombre perdido, al hombre indiferente, al hombre rebelde, al hombre simple y sencillamente que ignoraba a Dios o tenía otros ídolos o divinidades. Pero Dios en su amor, entonces, a través de Jesucristo, nos busca. Admirable porque es Jesús por su vida ejemplar, porque Jesús vivió una vida de obediencia perfecta a la voluntad del Padre. Jesús cumplió la voluntad perfecta, lo que nosotros no hemos podido cumplir debido a nuestro pecado, ¿verdad? Pero Jesucristo cumplió la voluntad también por nosotros, para que nos fuera adjudicada esa obediencia perfecta. Él tomó forma de siervo, forma humana, como un ser humano, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Admirable, ¿por qué? Por su persona. En Juan 1:14 se le caracteriza a Jesús como lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Jesucristo siempre vivió 100% en su gracia y 100% en su verdad, y es algo que Él también nos comparte a nosotros. El creyente ahora puede vivir bajo la gracia plena de Cristo y bajo la verdad plena también de Jesucristo. Admirable, ¿por qué? Por la obra, porque Cristo es también creador, junto con el Padre y el Espíritu Santo, el universo, creador también del ser humano, y también su otra obra, diríamos, la redención, la obra de la redención, de la salvación. Por eso es admirable. Él hizo lo que nadie pudo haber hecho, que es salvar al hombre del pecado. Y admirable también, ¿por qué? Bueno, por los milagros, y porque todo lo que hizo, todo lo que enseñó y todo lo que vivió, siempre lo hizo a la perfección Cristo Jesús. Él es admirable, no hay nadie como Él, Él es único. También se le da el título de consejero. Ahora, Jesús es consejero por excelencia. ¿Por qué? Vamos a Colosenses 2, por favor. La carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 2 y el versículo 3. Colosenses 2, versículos 2 y 3. Dice aquí, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué le parece?
todos los tesoros de la sabiduría y del entendimiento y del conocimiento están escondidos en Cristo Jesús. El hombre necesita, para llevar una vida correcta, plena, pues necesita la sabiduría de parte de Dios. No la sabiduría del hombre, sino la sabiduría de Dios, pero la sabiduría la podemos encontrar en Cristo Jesús, por eso se le llama consejero. Ahora, el hombre necesita recibir consejo. Qué mejor que el consejo de Cristo. Y como Cristo lo sabe todo, como Él lo conoce todo, como uno de sus atributos, como Dios que es Cristo, es la omnisciencia, es por eso que el consejo y las directivas de Jesús siempre son las correctas, siempre son acertadas. Él nunca se equivoca. Nosotros nos equivocamos, ¿verdad? Porque a veces pensamos que lo sabemos todo, que lo conocemos todo, que no necesitamos ni la corrección ni el consejo de nadie, y luego tropezamos. Pero gracias a Cristo, Él está dispuesto a guiarnos con su Espíritu Santo y a guiarnos a través de su palabra. Busque por favor el Salmo 119, 24. Salmo 119, 24, ¿qué es lo que usa Cristo para aconsejarnos, para guiarnos? Y aquí estamos hablando de todos los aspectos. Estamos el consejo para hacer las cosas bien en el trabajo, en la escuela, en el hogar, en el ministerio, en todos los aspectos está el consejo sabio del Señor. Salmo 119, versículo 24, dice de la siguiente manera: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Tus testimonios, es decir, en la palabra de Dios, la palabra de Cristo, dice tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Así es que en la medida en que usted lee la palabra, conoce la vida de Cristo, usted va recibiendo sabiduría, guía, dirección, consejo sabio, el consejo verdadero. También busquen Colosenses, por favor, Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, 16, tenemos aquí la exhortación de que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así es que tenemos la exhortación para que la palabra de Cristo more en abundancia, de tal manera que podemos enseñarnos y exhortarnos, o sea, aconsejarnos en toda sabiduría. Tenemos a nuestro alcance, gracias a Dios, la Biblia, la palabra, que es lo que nos va a permitir a nosotros recibir el sabio consejo de Cristo Jesús. Bueno, también se le llama en Isaías, a continuación otro título, se le llama Jesucristo Dios fuerte. A ver, Isaías 9:6, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte. Y aquí Dios es con mayúscula, por favor, no confunda como a la secta de los testigos de Jehová que piensan que Jesucristo es un Dios menor o un Dios poderoso, pero no todopoderoso, no. Esa es una equivocación y han adulterado la Biblia. La Biblia dice aquí que con Dios mayúscula Jesucristo es Dios. Es una de las personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un Dios en tres personas, Dios fuerte. Ahora, ¿por qué Jesucristo es Dios fuerte? Porque Él hizo lo que nadie ha logrado hacer. Jesucristo venció. Ahora, ¿qué venció? Pues todo. Venció, por ejemplo, desde las tempestades de la naturaleza, venció el pecado, aunque Él nunca pecó, fue tentado, pero venció la tentación. Jesucristo venció la adversidad, Él tuvo muchos enemigos, y obviamente al mismo Satanás, pero venció la adversidad, venció al diablo, venció al mundo, el mundo también estuvo contra Cristo, Jesucristo venció la muerte y finalmente la tumba al resucitar al tercer día. Ahora, Juan 16:33, por favor. Dice aquí el Señor Jesucristo, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Entonces ahora el creyente puede caminar con esa confianza, con ese gozo, porque caminamos, mis hermanos, al lado del vencedor.
Nadie pudo vencer a Cristo, nada ni nadie. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que es Cristo Jesús. Por eso Él es Dios fuerte y por lo tanto no hay nada difícil ni imposible para Cristo Jesús. Y tenemos que aprender a confiar en Él y a vivir bajo su soberana voluntad. Regresamos a Isaías capítulo 9, en donde vemos otro título, y llamará su nombre Padre Eterno. Ahora aquí déjenme nada más aclarar lo siguiente. Esta frase Padre Eterno significa fuente de eternidad. Fuente de eternidad. Entonces, Jesucristo es fuente de eternidad. Hay aquí un poquito de confusión pensando que Jesucristo es el Padre. No. El Padre tiene su propia personalidad, al igual que el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso aquí la interpretación más adecuada es, al hablar de Cristo, fuente de eternidad, porque la palabra Padre aquí significa el que da origen, el que da origen. Entonces, Jesucristo es fuente de eternidad, o el origen de la eternidad, o el que vive por siempre. Entonces, este es uno de los atributos también de Dios Padre, la eternidad, pero también Jesucristo tiene esta característica. Isaías 57:15, por favor. Isaías 57:15. Entonces, cuando leemos esto, significa fuente de eternidad o el que da origen. Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Es un atributo de Dios Padre, pero también es un atributo de Cristo Jesús. Dice aquí cuyo nombre es el Santo. Ok, ahora en cuanto a este aspecto de la eternidad, Juan 1, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Jesucristo siempre ha existido. Ahora, en su encarnación, sí, ¿verdad? Como humano, a través de la Virgen María y por medio del Espíritu Santo, hablamos de esto, pero Jesucristo en su divinidad siempre ha existido como Dios. Juan 1, del 1 al 3, dice aquí: en el principio era el verbo, o sea, Cristo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, con mayúscula, Dios. Entonces, habla de la divinidad de Jesús. Verso 2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿A quién se está refiriendo? Al verbo, a Cristo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así es que aquí encontramos otra de las funciones de Cristo y de la Trinidad. La Trinidad participó en la creación del universo, tanto el Padre, el Hijo, como el Espíritu Santo. Ahora dice también en versículo 4 que en Cristo estaba la vida. La vida. Y la vida era la luz de los hombres. Juan 5:24, al hablar sobre la eternidad, sobre Cristo como origen de la eternidad o como el que vive por siempre. Juan 5:24 menciona aquí lo siguiente: de ciertos digo, son palabras de Cristo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Algo que no es eterno no puede dar eternidad. Alguien que es eterno puede proveer o dar la eternidad. Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de la muerte espiritual y de la muerte eterna o la condenación eterna a vida. ¿A qué vida? La vida eterna. Primera de Juan, vamos ahora a la primera carta de Juan, que no es el Evangelio. La primera carta de Juan, capítulo 5. Estamos hablando sobre esta característica de la eternidad de Jesucristo. Primera de Juan 5, versículos 11 y 12. Dice aquí, Primera de Juan 5, 11 y 12, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Está hablando aquí del Padre, y esta vida está en su Hijo. La vida eterna, la eternidad está en su Hijo. Verso 12, el que tiene al Hijo, o sea, quien tiene a Cristo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así es que en Cristo está la vida eterna. Pero la vida eterna la viviremos para siempre, en el cielo, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Viviremos por siempre adorando a nuestro buen Dios,
a nuestro Salvador y al Espíritu Santo. Ok, y en último lugar, vamos a Isaías 9:6, una vez más, otro título de Jesucristo, pues que resulta en una bendición para nosotros. Isaías 9:6, y se llamará su nombre al admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Entonces, ¿cuándo comenzará a gobernar Cristo? En el milenio, cuando Él venga, 1000 años, establecerá su reino desde Jerusalén y gobernará de manera perfecta y justa en todo el mundo. Y luego el juicio final y luego la eternidad. Dice, pero lo dilatado de su imperio y de la paz no tendrá fin. Entonces, imagínese vivir siempre con la perfecta paz de Dios. Ahora, ¿qué es lo que anhela el ser humano? Sobre todo, pregúntele paz. Paz en su vida. Verá que no estamos contentos cuando estamos molestos, enojados o tenemos algún conflicto no resuelto con alguien. Puede ser en casa, en el trabajo, aún en la misma iglesia, etcétera. Porque fuimos creados para tener paz, la paz de Dios. Pero nuestro pecado es lo que rompe esa paz, esa tranquilidad, ese disfrutar, por un lado, la paz de Dios y ese disfrutar la armonía, ¿verdad?, con los demás. Pero el ser humano está buscando la manera de estar tranquilo, de tener esa paz espiritual, mental, emocional. Pero ¿sabe qué? El único que nos puede dejar esta paz verdadera, y que no es temporal o circunstancial, es la paz de Cristo. Juan 14:27, tenemos esta promesa de Cristo. No esté usted buscando en cosas, circunstancias, en personas, etcétera. La paz verdadera y real se encuentra solamente en la persona de Cristo Jesús. Príncipe de paz se le llama Cristo, ¿verdad? Juan 14, versículo 27, dice Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Vaya, qué bendición. Esto es el anuncio de la Navidad. La Navidad, las buenas noticias de Dios. Cristo nació y uno de sus propósitos fue para darnos la verdadera paz. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Cómo da el mundo esa falsa paz? Esa es una paz temporal, como decía, una paz circunstancial o una paz que depende de ciertas cosas, ciertas sustancias, etcétera, etcétera. Pero Jesús dice, no, mi paz te va a permitir tener una vida sin miedo y una vida que no está turbada, ¿verdad?, que no está en angustia, con tempestades emocionales o mentales. Contamos con su paz. No tengas miedo, dice Jesús. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿cuándo comienza esta paz? Cuando venimos a Dios. En arrepentimiento y en fe le pedimos perdón por nuestros pecados. Creemos que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, que Él murió por nosotros y resucitó, y entonces le reentregamos nuestra vida, creemos en Él, y en ese momento Dios nos da ese nuevo nacimiento, nos da su Espíritu Santo, nos justifica, es decir, nos perdona, y pone a nuestra cuenta la justicia perfecta de Cristo, y nuestras maldades las pone en la vida de Cristo, porque Él llevó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados. Y dice aquí en Romanos 5:1, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe. Cuando usted pone su fe en Cristo, Dios le justifica, le limpia, le perdona, cancela todo pecado, le reconcilia, le justifica. Está usted ahora en una correcta relación con el Padre. Y además le es imputada o adjudicada o acreditada a su vida la perfecta justicia de Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único medio, no hay otro medio para estar en paz con Dios. Solamente Cristo, y aquí está la razón de ser de la Navidad, justificarnos. Entonces tenemos la paz de Dios, el perdón de Dios, hemos sido reconciliados con el Padre y ahora estamos en comunión con Él, disfrutamos de su presencia. Cuando tenemos esta paz con Dios, entonces podemos estar en paz
con los demás. Filipenses 4:19. Ya estoy a punto de concluir. Filipenses 4:19. 4:6. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, turbados, angustiados, preocupados, ¿verdad? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, ¿verdad? Y la paz de Dios. Ya estamos en paz con Dios y ahora tenemos la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz guardará o cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay gente que no puede tener paz mental, ni paz emocional, ni paz espiritual. Solamente Cristo da esa paz. Cuando estamos en paz con Dios, ahora oramos a Dios, le llevamos nuestras inquietudes, nuestras cargas, nuestros afanes, nuestros dolores y lo ponemos en oración. Dice, y la paz de Dios guardará tu entendimiento y guardará tu corazón, de tal manera que nadie te puede robar la paz ni el gozo que solamente se puede encontrar en Cristo Jesús. Bueno, pues con esto concluimos. Y cómo celebrar la Navidad, pues déjeme darle 3 consejos finales para entender cómo celebrar la Navidad, el nacimiento de Cristo. Número 1, con una vida de adoración y gratitud a Jesús, porque el centro de la Navidad, la razón de ser de la Navidad es Jesús. Entonces, adórelo, agradézcale, en primer lugar. Segundo lugar, con una devoción incondicional, o sea, aprenda a darle el primer lugar a Cristo en todas las áreas de su vida. Cuando usted le dé ese primer lugar a Cristo, usted verá entonces cómo el Señor transforma todo su ser. Pero hay que darle el primer lugar. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y en tercer lugar, ¿cómo celebrar la Navidad? Bueno, pues agradando al Señor, pero sobre todo, de a conocer el verdadero significado de la Navidad. Comparte el Evangelio. Y si usted se va a reunir 24 de diciembre, 25, y se reúnen con amigos, con la familia, etcétera, pues ¿por qué no leer una porción de la Biblia, uno de los evangelios que hablan sobre el relato del nacimiento de Cristo? Léalo, compartan unas palabras, hagan una oración de gratitud y una oración en donde la voluntad de Dios se cumpla en sus vidas y bendigan al Señor por los alimentos, por el compañerismo. Disfrute la armonía con los que están, con sus seres queridos, amistades, amigos, familiares, etcétera. Disfruten los alimentos, convivan como Dios quiere y bendiga el nombre de Dios. Bueno, pues con eso me despido temporalmente. Déjenme compartir lo siguiente antes de orar. Hoy terminamos esta serie de estudios y primeramente Dios, en Facebook volveremos a tener estos estudios en línea, en Facebook, en la página de la Iglesia Bautista del Renuevo, en enero. Todavía no sé la fecha exacta, en qué miércoles, les avisaremos, quizás a mediados de enero, pero por lo pronto nos reunimos, eso sí, todos los domingos. Seguimos allá en las instalaciones del Renuevo a las 12 del día. Este domingo 24, Dios mediante, tendremos un culto de Navidad. Ahí le esperamos con su familia, con sus amigos, invite gente. Y el domingo 31, que es el último día de este año del 2023, tendremos también el culto de fin de año a las 12 del día y la cena del Señor también a mediodía. Y ojalá que nos pueda acompañar para pues despedir este año e iniciar primeramente Dios el 2024 puestos en sus manos y pues que Dios les siga bendiciendo a usted, a todos ustedes queridos, pero lo más importante es que el Evangelio de Jesucristo reine cada día en su vida y comparta la Navidad, comparta a Cristo Jesús. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Jesús, por tan grande amor que has tenido para con nosotros. Hiciste a un lado tus prerrogativas celestiales, te hiciste hombre, te identificaste con nosotros y fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz, a fin de salvarnos, a fin de librarnos de la justa ira de Dios que merecíamos por nuestros pecados. Pero gracias, Cristo, por tu resurrección, por tu nacimiento, muerte, sepultura y resurrección. Y usa nuestras vidas para glorificarte, Señor. Estamos agradecidos contigo por quien eres, por todo lo que has hecho a nuestro favor. Sea bendito tu nombre hoy y siempre. Y que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la participación de su
Santo y Divino Espíritu sea con todos nosotros hoy y siempre. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta luego.